es para hablar sobre el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que es el próximo 9 de agosto. Ustedes nacen en defensa de la tierra por el Tren Maya, tengo entendido. Bueno, nacemos más bien por la defensa del territorio en contra de todos los megaproyectos desarrollistas que arrebatan y despojan a los pueblos indígenas mayas de la península de Yucatán, ya sean parques eólicos, ya sean monocultivos de soya transgénica, ya sean granjas porcícolas o esas que construyen el llamado turismo verde o las inmobiliarias que construyen grandes hoteles y restaurantes en zonas importantes de la península. No, es impresionante el desastre desde lo ambiental, desde lo cultural, el patrimonio histórico, desde la inseguridad, desde la contaminación, desde las ejecuciones de gente en los pueblos, mayor pobreza, mayor problemas de salud, mayor problemas de educación, violencia contra las mujeres y contra los niños. Todo este tipo de situaciones la hemos comenzado a padecer de una manera impresionante desde que empieza formalmente la construcción del tren hace 3 años. Quienes han podido seguir medianamente la discursividad del presidente se ha dado cuenta que no alcanza ni siquiera a decir medias verdades. Yo creo que habla un 99% de mentira y un 1% de verdad si acaso. Entonces nos hemos dado cuenta que la lectura que se tiene que hacer de lo que dice es justamente al revés. Entonces la realidad es justamente la que contrasta lo que dice este presidente, que está llena de mentiras, pero además de muy mala intencionalidad, y ha usado el nombre de los pueblos indios para sus fines de grupo y partidistas y el tremendo deseo de mantenerse en el poder. En la población indígena hay, sobre todo con la gente que llega de afuera a trabajar en las vías del tren, hay un ataque muy fuerte en contra de las mujeres, hay acoso sexual, hay una especie de embarazos no deseados y últimamente se ha descubierto una gran cantidad de propagación de SIDA en las comunidades. Con todo esto que está sucediendo, las familias están siendo desbaratadas, están siendo impactadas, hay muchas situaciones familiares de ruptura y de abandono y de conflictos familiares por todo esto que se está dando y claro, los que finalmente cargan todo el peso de este dolor son los niños que se quedan frente a un conflicto de personas adultas. Entonces hay en este caso un problema cultural, un problema de familia, un problema comunitario y hay desplazos obviamente de gente desplazada de sus comunidades al no tener la tierra que ha sido agarrada y tomada por este proyecto, porque bueno, el presidente ha hecho una gran cantidad de decretos de expropiación de cientos o miles de hectáreas y bueno, todo esto pues ha dejado en la indefensión a mucha gente que ya no tiene qué hacer en su comunidad, entonces tiene que emigrar a las grandes ciudades a buscar alguna manera para sobrevivir. No se ha mejorado absolutamente nada, justamente la propaganda que se hizo en torno al tren es que a los pueblos originarios se les iba a beneficiar con este proyecto. Sin embargo, estamos viendo justamente lo contrario. Nosotros lo habíamos advertido, sin embargo, pues el presidente nos descalificó. Ya ven que eso es su estilo, el que no comparte lo que él dice, pues simplemente pertenece a la derecha, simplemente es hijo de Claudio X González y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo a día de hoy
es una situación de dolor y de desesperación en la mayoría de las comunidades. Es muy simple, hay que mirar si de repente hay alguna, no quiero muchas, con una comunidad que se muestre ya beneficiada con esto que se prometió, que es educación, que es salud, que es vivienda, que es empleo, con una sola comunidad que me muestren hoy, a 3 años de que se construya el tren, diré que por lo menos hay alguna señal, pero no ha sido así. Todas las comunidades estamos peor que antes de que se empiece la construcción de este tren, y eso ha sido una situación que nos ha golpeado mucho culturalmente en nuestra identidad, en nuestra historia y en lo que soñamos como pueblo maya. Claro, empezando con los pueblos de aquí de Quimbilá, por ejemplo, en el caso de Yucatán, está Quimbilá y todos los demás pueblos que están alrededor, pasando por Pisté, pasando por Xcalatzonot, pasando por Xcalacop, todos estos pueblos, inclusive los pueblos que están por Valladolid, alrededor de Valladolid, las comunidades que están alrededor de Valladolid están impactadas. Y si vamos a Quintana Roo, todos los pueblos como Tijosuco, como Carrillo Puerto, las comunidades que están en Carrillo Puerto, en Bacalar, todas las comunidades de Bacalar están siendo impactadas con una serie de situaciones, sobre todo en este momento, con ejecuciones que se están dando en Bacalar y una fuerte presencia militar amenazando a los pueblos que estén hablando en contra del tren. Esto de vender el terreno responde a una presión importante, ¿no? Justamente quien está encabezando pues todo esto es el gobierno mismo al hacer una gran cantidad de decretos de expropiación, pero en torno a esto entonces están las especulaciones de tierra que está dentro de la misma gente que está anunciando los beneficios del tren, y los empresarios que están en torno a esto, porque bueno, se aprovechan de los terrenos que están cerca de las playas, los terrenos que tienen cenotes, los terrenos que tienen manchones de selva, los terrenos que tienen zonas arqueológicas o sitios arqueológicos, los terrenos que tienen algún atractivo turístico, están siendo en este momento bombardeados por diferentes empresarios que son empresarios que forman parte del grupo político del presidente, y eso es lo que ha pasado con la península de Yucatán en este momento, que está bajo fuego de este tipo de empresarios voraces que están despojándonos de nuestro territorio. Hay algunos feminicidios. El problema es que en la mayoría de la prensa hay un silencio frente a esto. Me parece que el gobierno está ejerciendo un control importante sobre la mayoría de los medios de comunicación, y me parece que no están cobrando por lo que dicen, sino están cobrando por su silencio. Entonces, este tipo de cosas no se está divulgando, no se está sacando en la prensa, y hace falta que también las universidades comiencen a hacer estudios sobre este tipo de situaciones. Si uno camina en los pueblos, la gente le va a contar historias terroríficas de lo que está pasando, pero bueno, no ha habido prensa comprometida con el pueblo y con la objetividad de la información y con la realidad. Es triste lo que está pasando porque hay un control. Bueno, sabemos que eso siempre ha pasado, hay un control político sobre la prensa, y son pocos los medios, muy poquitos los medios que están tomando este tema, y lo decimos porque nosotros ya tiene algunos años que estamos trabajando con prensa y teníamos una lista de por lo menos 200 medios de comunicación que hoy no nos toman ningún mensaje, no nos toman ningún boletín de prensa, no nos hacen caso, ni siquiera nos contestan. Entonces, toda esta situación pues nos preocupa, porque se ve que hay un control de parte del gobierno federal sobre todo esto que está pasando. Nosotros no tenemos nada que festejar. Si acaso, pues nosotros lloraremos por esta situación que pincha de nuevo las heridas que tenemos, que empezaron desde hace 500 años, y pues bueno, no podemos celebrar
que nuestro cuerpo esté rasgado, cortado, lastimado y esté chorreando la sangre de nuestros niños, de nuestros hermanos, de nuestras niñas, de nuestros abuelos, frente a una situación tan terrible como esta. Como hemos dicho, este tren no es un tren, es un proyectil dirigido en el corazón del pueblo maya. La situación de la movilización es complicado, primero porque hay un control de parte del ejército que está amenazando a mucha gente que se está organizando. Nosotros en el marco del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza convocamos a algunos pueblos para que hablaran con los jueces y el ejército fue a amenazar a esos pueblos en Quintana Roo para que no se reunieran con los jueces para dar testimonio sobre los impactos del tren. Pues ha habido desapariciones y muertes, pero te digo que el problema es que no hay prensa que lo esté investigando y hay un silencio ruidoso en torno a esta situación que se está dando para que no aparezca, para que se diga que en México no pasa nada, todo es muy bonito, todo está muy bien, el peso está subiendo mucho y parece ser que caldo de dólares vamos a tomar porque los dólares están baratos ahora. En fin, todo lo que no aplauda al presidente, entonces es conservador, todo eso es pseudoambientalismo, en fin, ya saben ustedes cuáles son los términos que van usando. Y lo triste es que mucha prensa está en ese sentido y ya sabemos por qué. Pues le agradezco muchísimo su tiempo, don Pedro. Muchas gracias a ustedes por tomar el tema.